En los siglos XV y XVI, España y Gran Bretaña, urgidos a expandir sus economías, se lanzaron a la conquista de nuevos mercados. De allí entonces la conquista de América, donde impusieron, por la violencia si era necesaria, sus sistemas políticos, económicos, culturales y religiosos. La corona castellana trasladó a sus colonias americanas su atrasado sistema comercial basado en la producción primaria. Y fue así como mientras en la península ibérica se cultivaba la lana, en sus colonias se comenzó a cultivar el cacao, el azúcar, el algodón y otras. Gran Bretaña, en cambio, inclusive con la oposición de sus gobiernos, que no les gustaba el desarrollo de sus colonias, el desarrollo que podría llegar a ser competitivo de sus colonias, inevitablemente trasladó a ellas su revolución industrial. ¿Qué hubiera pasado si América del Sur hubiese sido colonizado por Gran Bretaña? ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas para nuestra Argentina? Las razones que impulsaron a los imperios europeos a la conquista de América fueron, y no podía ser de otra manera, esencialmente económicas. Deseaban obtener materias primas para su producción industrial y también abrir nuevos mercados para el desarrollo de su comercio. Indudablemente, lo que obtuvieron de América sirvió para reforzar el desarrollo del capitalismo en Europa. Los españoles y portugueses estuvieron al frente de la primera fase de la colonización de América, que se llevó a cabo entre el siglo XV y el XVI. Años más tarde, sería el turno de otros países europeos, como Inglaterra, los Países Bajos y Francia. El éxito de estas experiencias ultramarinas tuvieron mucho que ver con el desarrollo de la navegación, protagonista de lo cual fue fundamentalmente Enrique de Avis, un príncipe portugués hermano del rey, a quien no casualmente se le llamó el navegante. Se rodeó de astrónomos, de geógrafos, de grandes científicos de la época, y aprovechando justamente su parentesco, llevó adelante navegaciones, experiencias, exploraciones marítimas de gran envergadura. Y por supuesto estos avances fueron aprovechados por todas las naciones europeas en sus ambiciones de conquista. El 12 de octubre de 1492 comenzó la conquista española de tierras americanas, también de lo que es hoy nuestra patria. La conquista consistió en arrebatarles a los pueblos originarios sus tierras, sus riquezas, en transformar su economía, su política, en abolir sus hábitos y sus costumbres y también en demonizar sus creencias religiosas. Podría decirse entonces que la colonización no se ejerció solamente sobre las tierras, sino también sobre las almas. La Iglesia Católica fue un gran aliado político de los españoles y sus acciones eran justificadas bajo la proclama del derecho divino. Resulta que el Papa era considerado el dueño del mundo, era el amo del mundo, y había decidido ceder la propiedad de los territorios conquistados por España, no a España, sino al rey de España. Estos acuerdos, sin duda beneficiosos tanto para el papado como para la corona castellana, hicieron que la evangelización
fuera exclusivamente católica. Los colonizadores llegaban en compañía de misioneros de diversas órdenes religiosas con el objetivo de evangelizar a los infieles del nuevo continente. En 1516, bajo el reinado de Carlos I de España, la península ibérica comenzó a sufrir un proceso de deterioro en su economía. Cuando asumió Carlos I, que es más conocido por su título de emperador de Alemania como Carlos V, España estaba en un proceso de desarrollo, tenía una industria importante en el País Vasco en base a la energía hidráulica, había un proceso de desarrollo también importante en Cataluña y había empezado un tenue proceso de industrialización en la meseta castellana sobre la base de la industria textil. Cuando llegó Carlos I, negoció con los productores, los llamados señores de la Mesta, que eran los grandes dueños de manadas de ovejas, que no querían el desarrollo industrial español porque el negocio de ellos estaba en vender la lana en bruto a los belgas y a los ingleses. Para peor, la situación de la península ibérica se complicó aún más porque el costo de la compra de la corona del Imperio Sacro Romano Germano, que incluía Alemania, fue exorbitante y fue financiado solamente con los aportes crediticios de los banqueros europeos, entre ellos fundamentalmente Jacob Fugger. Como garantía de estos préstamos, Carlos V puso el tesoro hispánico, el tesoro de la corona hispánica. Las riquezas minerales del nuevo continente fueron indispensables para amortizar la deuda contraída por la corona española tras la compra de la corona germana. Mucho se ha dicho respecto de que la conquista, en buena medida la extracción de metales preciosos, era como una especie de ola que pasaba por encima de España y de Portugal y que iba a abastecer y a beneficiar a los banqueros del norte de Europa y de Inglaterra. Y también que básicamente que esos metales preciosos que se extrajeron de América no fueron a parar a las arcas ni de España ni de Portugal, sino que fueron uno de los elementos fundamentales del proceso de acumulación originaria que permite el desarrollo industrial. Toda metrópoli intenta imponer que el comercio de ida y vuelta entre colonia y metrópolis se haga a través de sus propias naves, es decir, tener, diríamos, el monopolio naviero, la exclusividad del transporte de las mercaderías que se importaban y que se exportaban. España lo logró un tiempo, pero luego Gran Bretaña se hizo dueña del mar. Además, el poder del imperio hispánico fue debilitándose. O sea que este monopolio también fue perdiendo fuerza y fue perdiendo exclusividad. El depósito de los que eufemística e hipócritamente se llamaban las piezas de ébano estaba en la zona de Miserere y también en la zona del Retiro. Esta actividad muy rentable porque, por ejemplo, los esclavos se compraban llegados de África a 100 pesos y se vendían a 500, 600 pesos en Santiago de Chile, en Cusco, en Potosí, en Tucumán, etc. Se sumó al contrabando. El comercio de esclavos en el puerto de Buenos Aires fue clave para el desarrollo de las relaciones comerciales entre Inglaterra y los colonos del Virreinato del Río de la Plata. Relaciones que se fortalecieron violando la prohibición de la corona española, quien era incapaz de defender su monopolio en la región. La guerra que América del Norte libraba contra Inglaterra estimuló a los colonos de otras regiones del continente a luchar contra el dominio de las metrópolis europeas. Las ideas revolucionarias condujeron a los Estados Unidos a alcanzar su independencia y poner fin al rígido sistema europeo. En la segunda mitad del siglo XVIII, las colonias británicas en América del Norte, las 13 colonias, habían logrado un desarrollo comercial y productivo mucho mayor que el que habían logrado las colonias iberoamericanas en América Central y en América del Sur. Esto se debía, como razón primordial, a que la corona hispánica, lo único que le interesaba de sus colonias era la extracción de sus riquezas.
Sin embargo, los conflictos contra el avance napoleónico en Europa limitaron el poder militar español y aceleraron las independencias en la región, luego de 2 décadas y media del proceso autonomista estadounidense. El desarrollo económico de las colonias europeas en América ha sido desigual. Algunas han sido meramente de explotación, otras han tenido visos de desarrollo industrialista, otras se han basado únicamente en la producción primaria, algunas han sido la mezcla de todas estas. Eso mismo es lo que hace que el desarrollo de esas economías haya sido despareja y lo sigue siendo inclusive en la actualidad. Pero lo cierto es que la riqueza de nuestras naciones depende fundamentalmente de la posibilidad de desarrollar nuestra capacidad industrial y de la exportación manufacturada de nuestros productos. Claro que estas ideas que son tan evidentes de alguna manera siempre han sido obstaculizadas por factores internos y por factores externos. Pero la historia ha hablado y nosotros tenemos que aprender.